Más de Primera Página en nuestro segmento de Primera con las parlamentarias. Miguel Pizarro, actualmente diputado a la Asamblea Nacional, candidato a la reelección por la mesa de la Unidad Democrática en el circuito número 3 del Estado Miranda, está con nosotros. Diputado, me gustaría su opinión respecto de este titular que vamos a presentar a continuación, que presenta el diario Últimas Noticias. Recogieron declaraciones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. Dijo: quieren desconocer los resultados, pretenden arrebatar el poder político por una vía diferente a la democrática. Bueno, Gabo, yo me imagino que la presidenta se está refiriendo a los candidatos del PSUV, a esos que dicen que van a ganar como sea, a los que dicen que bajo ninguna circunstancia un mecanismo electoral va a acabar con el proceso político que ellos representan. Yo lamento en verdad que quienes hoy son árbitros caigan en manipulaciones políticas del más bajo nivel. Nosotros planteamos un documento muy claro sobre el tema del acuerdo de cara a las elecciones parlamentarias, un documento que en primer lugar pusiera énfasis en la observación internacional, no en el turismo político, no en el acompañamiento pasajero de un solo día, sino la observación verdadera antes, durante y después del proceso electoral, que permitiera que las auditorías, los resultados y todo lo que envuelve una elección como las elecciones parlamentarias de este año en nuestro país dieran confianza y le dieran piso de credibilidad para todos los factores que ahí están involucrados. Segundo, que hablara del uso de los recursos públicos en el medio de la campaña electoral. Ahí hemos visto cómo se gastan millones y millones de bolívares en publicidad y en propaganda para el partido oficial, de plata que sale del erario público y que sale de los impuestos y los recursos de todos los venezolanos sin que nadie le ponga ningún control. Tercero, el uso de los medios de comunicación del Estado como parte del aparato comunicacional del partido de gobierno. Ahí hemos visto cuántos actos en el canal del Estado se hacen todos los días, reiteradas ocasiones, permitiendo que candidatos del oficialismo con ventajismo inusitado puedan venir haciendo campaña electoral sin que nadie les ponga un parado. Es lamentable que el árbitro, en vez de poner las rayas de cal claras al campo para que todos jueguen bajo las mismas reglas, para que todos jueguen en las mismas condiciones, se dedique permanentemente a buscar cómo crear opinión en contra de un sector y favorecer permanentemente, por la falta de acción, por la omisión en las decisiones y por ser permisiva en cada una de las maniobras políticas, a un adversario que ha perdido la calle y ha perdido a la gente. Ahora, diputado, por ejemplo, lo que está ocurriendo con el programa de acompañamiento internacional, hay un ultimátum que está dando la Comisión Electoral de la UNASUR. Ha habido algunas voces, por llamarlos de alguna forma disidentes, que se han levantado desde Brasil, también desde Uruguay, respecto de lo que es la conformación de este programa de acompañamiento internacional. Varios expresidentes latinoamericanos y europeos están pidiendo no un programa de acompañamiento, sino observación internacional, solicitud que también han hecho ustedes, integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática. Sin embargo, el CNE dice que el programa es solo de acompañamiento internacional, no de tutelaje internacional, como ellos han denunciado. Mira, el confundir observación con tutelaje es una manipulación que de verdad no le queda bien a quienes son árbitros. Nosotros estamos muy conscientes de la elección en la que vamos. Nosotros no vamos a una elección tradicional. El 6 de diciembre los venezolanos tienen la oportunidad de escoger el futuro que quieren. El 6 de diciembre los venezolanos escogemos entre el atraso, la intolerancia, las mentiras, las colas que hoy estamos viviendo y una Venezuela de oportunidades y de soluciones. Y eso nosotros, quienes somos alternativa, entendemos que no es una pelea fácil. A nosotros nadie nos va a poner una alfombra roja y decirnos: oh, señores de la alternativa, vengan y tomen control del Parlamento por haber ganado las elecciones parlamentarias. Sabemos que nos enfrentamos a todo el poder del Estado. Sabemos que nos enfrentamos también a un árbitro que no es imparcial, un árbitro que busca siempre beneficiar al sector del gobierno de cara a cada una de las elecciones, pero hoy ninguno de ellos tiene algo que está de este lado. La esperanza de la gente que sabe que merece estar mejor, que sabe que comprar comida no significa que tengamos que hacer una cola y nos marquen como ganado, que sabe que cuando uno se enferma uno merece conseguir medicinas en la farmacia sin que eso implique que a uno lo ruleteen por 7, 8 y hasta 10 establecimientos para conseguirlo. Esos venezolanos que saben que un teléfono no puede seguir costándole la vida a un hermano, que un sueldo debería alcanzarnos hasta final de mes sin tener que pedir prestado para poder vivir. Y esa decisión, que va a ser una decisión fácil de tomar, pero difícil de ejecutar, nosotros sabemos en qué condiciones la vamos a llevar. Ahora, ¿y usted confía en el árbitro, diputado? Porque además de ser diputado es candidato a la reelección. Autoridades del CNE han dicho que ustedes, los integrantes y candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática, tienen testigos que han participado en todos los procesos de auditorías que hasta el día de hoy, de acuerdo al cronograma electoral, se han ejecutado y han firmado además contestes con las auditorías que se han realizado. Mira, nosotros y permanentemente lo hemos hecho, tenemos tanto testigos como equipos electorales que hacen trabajo durante todo el proceso previo a la elección y el día de la elección, testigos con los que hemos desayunado en cada uno de los sectores populares y urbanizaciones, que hemos visto su experiencia, que nos han contado del abuso, desde el que sufre amedrentamiento hasta el que el Plan República a veces dentro del centro de votación quiere impulsar o ayudar un poco más a un sector que el otro. Nosotros sin duda alguna nuestra confianza está depositada en el pueblo venezolano, en esos que saben que en su voto tienen la herramienta para solucionar los problemas que hoy en día tenemos, en los venezolanos que saben que cuando salgan a participar en diciembre, cuando llegue
ese día de la elección lo que vamos a decir es la vida que nosotros queremos. ¿Pero usted confía o no confía en el árbitro electoral? Yo creo que el árbitro electoral es parte de lo que tenemos que derrotar. Esa forma de entender el ejercicio del arbitraje electoral no puede ser como lo vienen haciendo hoy en día desde el CNE. No puede ser que se mida con una vara a un factor político y con otra vara a otro factor político. Esas desigualdades, esa visión cortoplacista del ejercicio del poder, nosotros el 6 de diciembre tenemos una oportunidad para derrotarla, pero además hago algo muy importante, que nosotros rescatemos el valor del servicio y la política de cara al país. Lo que hoy vivimos como crisis tiene un componente económico, pero también tiene un componente político, de desconexión, de negación de la realidad, de negación de lo que hoy en día todos sufrimos, de negación incluso de la confianza sobre las instituciones que deberían darle a todo el mundo certidumbre de cómo expresarse y cómo resolver nuestros problemas pacífica y democráticamente. Diputado, y ya vamos a pasar con el tema de las encuestas. Recientemente hubo declaraciones en ese sentido de Julio Borges, también candidato a la Asamblea Nacional y coordinador del partido Primero Justicia, pero me gustaría sí su opinión, su balance del trabajo que han realizado los técnicos de la Mesa de la Unidad Democrática, que también forman parte o han estado participando de las auditorías que realiza el Consejo Nacional Electoral. Y le hago esta pregunta porque rectores del CNE han dicho que no solo que han participado los técnicos y los observadores, los participantes, integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática, sino que además han firmado todas las actas de las auditorías que se han realizado sin manifestar algún tipo de discrepancia con las auditorías que han realizado. Mira, la Mesa permanentemente comunica todo el proceso de acompañamiento y de presencia dentro de las auditorías del proceso electoral. A mí mismo me correspondió en las campañas presidenciales ser parte de los equipos que validábamos o recibíamos algunos de los informes que de ahí venían, y por eso nos permitió tener radiografías muy claras de dónde estaban los abusos y dónde deberían estar las auditorías para darle garantía a todo el mundo sobre los resultados y sobre todo en la etapa posterior a las elecciones, que todo lo que de ahí derive pueda ser revisado por todas las partes sin que eso signifique un trauma. Todo nuestro proceso de acompañamiento es un ejercicio de responsabilidad. Quienes somos alternativa en el país no podemos dejar solamente en manos del árbitro y en manos de su voluntad cómo se diseña el proceso electoral y cómo se ejecuta el proceso electoral. Tenemos que estar ahí, tenemos que estar alerta. Pero hasta ahora han detectado o no alguna irregularidad. Y no solamente en el trabajo técnico, Gabo, en el trabajo técnico claramente no hay irregularidades, nosotros lo hemos dicho, el problema acá no es la maquinita, el problema no es que hay un cable submarino que te cambia el voto y te lo pone de otro lado, aquí el problema es humano, aquí el problema es donde el plan República no resguarda, abusan del testigo y buscan cambiar el sentido de la elección, donde no se revisa y los testigos no están bien montados con doble cédula, con fallecidos que votan o con movimientos dentro de los registros electorales, buscan que humanamente se le meta dedo a la máquina y se busque hacer votos. ¿Qué nos corresponde a nosotros, Gabo? En esta dinámica entender que tenemos que reforzar los centros, que tenemos que tener un trabajo humano, orgánico, organizativo, verdadero, donde esta elección no es nada más un trabajo de políticos, esta elección es de cada uno de los que nos ve en su casa. Esta elección se trata de usted que merece que su sueldo le alcance, esta elección se trata de usted que sabe que tiene en diciembre la posibilidad de escoger o que esto siga el rumbo que tiene o que cambiemos de rumbo hacia las soluciones. ¿Y usted garantiza, diputado y candidato a la reelección, que de la Mesa de la Unidad Democrática van a tener testigos en todas las mesas electorales del país? Mira, ya la última vez se llegó al 99.8% de recolección de actas, lo que habla de una presencia del 100% de los testigos en la estructura electoral y en cada uno de los centros. Nosotros desde la Mesa de la Unidad hemos venido haciendo un trabajo de hormiguita en paralelo a caminar, a visitar casa por casa, a llevar el mensaje del progreso y de la unión a cada uno de los rincones de nuestro país, un trabajo de auditoría, de presencia, de organización permanente de nuestra estructura y nuestra maquinaria electoral. Nosotros todo ese poder del Estado, ese poder de las instituciones de que te hablaba, se contrarresta con algo que hoy nosotros tenemos y que el adversario perdió: calle, pueblo, esperanza de la gente que sabe que tiene en diciembre la posibilidad de cambiar y que no va a dejar que ni el poder, ni los poderosos que se han olvidado de ellos puedan manipular un resultado. Recientemente Julio Borges hablaba el fin de semana de que aproximadamente había un 80% de descontento, de rechazo hacia la gestión de gobierno del presidente Nicolás Maduro. Por eso se traduce en 80% de respaldo a la oposición venezolana. ¿Realmente creen ustedes que las encuestas están hablando de una mayoría prácticamente holgada y cómoda de concretar para la Mesa de la Unidad Democrática en la próxima elección del 6 de diciembre? Yo creo que ahí radica el gran reto de nosotros de cara a la elección. Nosotros de aquí al 6 de diciembre, una de las cosas fundamentales es que tenemos que pasarnos la página de ser oposición y convertirnos en alternativa. Quienes antes pensaban de una forma y hoy en día nos ven como opción. Quienes antes la política los había puesto a dividirnos entre hermanos aunque sufriéramos lo mismo, y hoy estamos unificados en torno a la crisis. Hoy ese 80% de descontento tiene que ser la enorme oportunidad de construir un caudal que permita que este país más nunca sea lo que hoy en día está haciendo.
viviendo, que permita que las fuerzas políticas que se expresen no para la revancha, no para la venganza, sino se expresen para conseguirle soluciones y cauce común a lo que nosotros estamos viviendo. ¿Y cuáles son esas soluciones, diputado? ¿Qué propondría Miguel Pizarro como agenda legislativa de ser reelecto diputado a la Asamblea Nacional? Me lo responde, por favor, seguro, al regreso de esta breve pausa. 7-10 minutos de comentarios. Miguel Pizarro, diputado y candidato a la reelección por la Mesa de la Unidad Democrática en el circuito 3 del Estado Miranda, continúa con nosotros. Si usted resultara reelecto diputado a la próxima Asamblea Nacional que se va a instalar el 5 de enero del año 2016, ¿cuáles serían sus 3 principales propuestas en materia legislativa? Mira, muy sencillo, Gabriel. Yo creo que el primer paso que todos debemos dar es enderezar las finanzas públicas. Unas finanzas que hoy privilegian las compras de un Sukhoi y gastan un montón de plata en cosas militares, pero que hace que parejas como nuestros jubilados del 12 de octubre, que los visitamos y los vimos, tengan que comer 2 arepas solas y 2 vasos de agua hervida porque no les alcanzan las pensiones para poder conseguir comida. Que permita que la educación se le invierta como se le debe invertir y no como está hoy en día, que destina menos de 10 bolívares por día por niño al programa de alimentación escolar. Segundo, que nosotros pasemos una economía hecha en Venezuela, que nosotros podamos producir en nuestro país y que esos trabajadores que hoy se encuentran fuera de las fábricas en condiciones inhumanas muchas veces porque no tienen ni siquiera la materia prima que procesar, puedan tener espacios de trabajo de calidad y dignos, pero que además, Gabriel, usted que nos ve en su casa pueda conseguir las cosas en el mercado sin que lo humillen, sin que tenga que hacer cola, sin que tenga que pasar por un trauma, por las cosas más básicas que nosotros necesitamos para vivir. Tercero, pero eso se logra con leyes, diputado, es decir, mira, que aparezcan los productos, que se acabe el desabastecimiento. Se logra con políticas, Gabriel. La Asamblea Nacional no solamente discute leyes, la Asamblea Nacional también controla el Ejecutivo y tiene la obligación de enderezar las finanzas públicas, pero además la Asamblea Nacional es el espacio para la discusión política. ¿Cuántas veces en la Asamblea Nacional usted que nos ve en su casa ha visto que se discuta el tema de inseguridad? ¿Cuántas veces se ha discutido el 90% de impunidad que hace que hoy a la gente la maten y no haya consecuencias contra esos asesinatos? ¿Ustedes pedirían interpelar, por ejemplo, a los ministros del gabinete económico, del gabinete alimentario? Acá un proceso claro, diáfano, verdadero de ejercicio parlamentario sería que los ministros tengan que pasar renta y cuenta. ¿Cómo es posible que aquí todos los años se diga que se reparan 14.000, 17.000 escuelas y siempre se mantengan en las mismas condiciones? ¿Cómo es posible que aquí se hable de soberanía alimentaria cuando no producimos ni siquiera el pabellón criollo en nuestro país? ¿Cómo es posible que hablemos de potencia en la salud cuando nuestros hospitales están sin insumos, cuando la gente tiene que ruletear por medicinas necesarias como la de la diabetes, la de los pacientes con cáncer o de VIH y que no se consiguen porque no están las inversiones verdaderas? Ese tipo de realidades, ese tipo de verdades tienen en el Parlamento un espacio donde discutirse y donde solucionarse, pero también el problema local, Gabriel, el problema que permite que haya inversión en el municipio, que permite que se resuelvan las cosas del día a día de la cuestión doméstica sin que eso signifique que tengamos que trascender a grandes instancias de la República. Nosotros hay muchas inquietudes también, diputado y candidato a la reelección Miguel Pizarro, que nos llega a través de nuestra cuenta en Twitter, @primera página, Steninf Olivares, que está lista para presentarlos. Steninf. Así es, Gabriel. Le vamos a agradecer al diputado respuestas bastante precisas porque hay mucha participación de la audiencia. A esta hora un comentario de Ángel Alcalá. Le pregunta, ¿considera el diputado apropiado reformar la ley de arrendamiento y crear la ley de amnistía? Mira, la ley de arrendamiento, si hay algo que logró fue acabar con los arrendamientos de nuestro país. Hoy todos tienen que ser por debajo de cuerdas o en mercado negro. Las leyes tienen que servir para formalizar lo ya existente y poder darle piso jurídico. La ley de amnistía es una obligación moral. Yo soy un hijo de preso político. Yo crecí en una casa donde la persecución política era algo del día a día y eso nos obliga a tener sensibilidad. Las leyes de amnistía y el perdón político son pasos necesarios en el reencuentro entre los venezolanos. Que expedientes judiciales injustos como el de Christian Holda o el de los miles de estudiantes puedan ser eliminados y puedan ellos pasar una vida normal sin que nadie los persiga ni los acuse. Por acá le pregunta Alejandro Rodríguez, ¿qué opina de 480 millones de dólares para potenciar Sukhoi? ¿Qué puede hacer la Asamblea Nacional ante esta situación? ¿Quién potencia a Venezuela? Le pregunta. Mira, precisamente eso es lo que nosotros queremos que se acabe. Eso ocurre hoy porque nadie controla las finanzas públicas, porque esos créditos adicionales pasan sin la investigación y el asidero necesario para poder revisarlos. Que en este país, con la crisis de alimentos que tenemos, con la crisis de medicinas que tenemos, con la crisis social que vivimos, se destinen casi 500 millones de dólares a Sukhoi, pero eso no se destine ni a medicinas, ni a alimentos, ni que a chamos como Yermaín y Jeter de Mezuca puedan tener escuelas dignas y espacios deportivos dignos, es claramente el error de las prioridades que va a hacer que el 6 de diciembre este país se exprese por un cambio. Por aquí le escribe el señor Kervis Peña. Diputado, si usted dice que la solución del país es una asamblea nueva, ¿qué propone en concreto para salir de la crisis económica? Productos hechos en Venezuela, enderezar finanzas públicas, revisión y control sobre los gastos del Ejecutivo, garantizar que la Asamblea sea un espacio útil y de discusión para todos los venezolanos y que cada vez que veamos un debate no veamos un festival de epítetos, de peyorativos, de insultos, de cosas que nos distancien, sino podamos ver debates en torno a las soluciones, que los criterios distintos no nos hagan enemigos y nos ayuden a resolver los problemas y que en adelante avancemos con un Parlamento distinto a construir la Venezuela del futuro que merecemos.
Por acá le escribe Restec MD. ¿Cuál sería la propuesta del candidato en materia cambiaria? ¿Qué cambios impulsaría? Mira, el sistema de cambio en nuestro país, la primera cosa hay que simplificarlo. Nuestro país hoy tiene 4 o 5 sistemas de cambios distintos, incluyendo el paralelo del que nadie puede hablar nunca ni se puede mencionar. No tenemos que sincerar las finanzas públicas. Tenemos que además garantizar que ese dólar a 6.30, que se va hoy en mafias de corrupción, que se va en mafias de licencia de importación, sea verdaderamente para lo que está destinado y que podamos avanzar en un mecanismo donde los controles sirvan para estimular y no sirvan para destruir la economía como ha venido funcionando hasta hoy en día. Por acá le pregunta Yebelinmar 1984. Señor Pizarro, ¿qué van a hacer por la inseguridad del municipio Sucre? Mira, no solamente es del municipio Sucre, nuestro país entero hoy vive el flagelo de la inseguridad como nunca antes lo habíamos visto. Nosotros tenemos más de 90% de impunidad. Nosotros tenemos grupos policiales, tenemos a nuestros cuerpos policiales sin las dotaciones necesarias y con sueldos de hambre. Tenemos un sistema judicial que castiga al político, castiga al empresario, pero no castiga ni al corrupto ni al malandro. Tenemos que nosotros entrarle de frente al tema. Que eso sea un tema discutido en lo estructural, no solamente visto de lo policial, sino entendiendo lo preventivo, lo educativo, lo deportivo, todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para que pueda ser superado un flagelo tan grave que hoy hace que la gente las maten por un teléfono, la maten por un carro y nadie responda por eso y nadie pague ante la justicia por semejantes crímenes. Por acá le dice @yerpisosifonte1. Y de las inasistencias de la mesa de la Unidad Democrática a la Asamblea, ¿qué opina, señor Pizarro? Le pregunto. Mira, el 6 de diciembre tenemos una oportunidad de decidir y de escoger a nuestros diputados. Yo hay una cosa que he felicitado desde la mesa, que es que más de la mitad de la plantilla de los que vamos a la reelección ha sido renovada y hay muchos candidatos nuevos y candidatos jóvenes. Una alternativa que ha entendido que la responsabilidad y el servicio tienen que ser sinónimo de la política. Una alternativa que entendió que la llegada al Parlamento no es una llegada circunstancial, es una llegada para poder enderezar lo que vivimos como país y poder hacer que todos tengamos el país que nos merecemos. Ese país sin mentiras, ese país sin miedo, ese país sin odio, ese país sin mezquindades. Ese país que se puede construir a partir de la consolidación de una nueva mayoría parlamentaria que le abra la puerta a las soluciones y le cierra la puerta al odio y la intolerancia. Nos quedan pocos segundos para despedir la entrevista, diputado y candidato a la reelección Miguel Pizarro, y me gustaría su opinión también respecto de este titular que publica hoy el diario El Nacional, y ya lo vamos a tener en pantalla. El diario El Nacional publica que las divisiones internas afectan la elección de 27 diputados el 6 de diciembre, y además estarían afectados tanto el oficialismo como candidatos de la mesa de la Unidad Democrática por algunas fricciones internas, sobre todo por los que ellos han denunciado unas llamadas candidaturas paracaidistas. ¿Esto realmente podría afectar el voto de la mesa de la Unidad Democrática? Mira, yo creo que hay un camino muy claro. Yo creo que la gente ha decidido optar por un cambio. Y ese cambio en nuestro país se expresa en la única tarjeta que tiene la oposición y la alternativa venezolana, la de la unidad, la de la manito, la del tricolor, la que está abajo y a la izquierda. Ahí en nombre de la oposición, vistiéndose de opositores, incluso candidatos que han saltado la talanquera y ahora les da pena ponerse la camisa roja, buscan confundir a través de otras tarjetas. Buscan con campañas millonarias que ojalá algún día expliquen dónde sacan los recursos para tanta valla, tanto volante y tanta modelito contratada entregando por ahí papeles, puedan demostrar y puedan decir que ellos son oposición. La gente está muy clara. Esas trampas, esos engaños, esas triquiñuelas que buscan mostrar a una oposición dividida cuando no es verdad, han sido superadas por la decisión de la gente. ¿Usted es candidato paracaidista en Petare? Yo nací en Petare, vivo en Palo Verde y ahí he aprendido y me he relacionado con un montón de gente que me ha enseñado a mí que la política tiene que ser servicio y que la verdad tiene que ser nuestra bandera. Que la política hay que sacar a los traicioneros porque traicionan hasta su mamá con tal de llegar a sus objetivos, y que al que le gusta la plata, al que le gusta el poder, pero no le gusta el servicio, tenemos que alejarlo desde raíz. Yo el 6 de diciembre tengo un gran honor, Gabriel, que es que yo me puedo enfrentar a quien representa para mí lo peor de la política, la traición, la mentira y la manipulación. Y este 6 de diciembre, con convicción y con fuerza, le vamos a abrir la puerta a un futuro distinto. ¿Y va a reconocer el resultado, sea cual fuere el del 6 de diciembre? Mira, diputado? yo no tengo una bolita de cristal para decir cuál va a ser el resultado. Yo sé que yo voy a una elección que estoy dispuesto a ganar y que estamos dispuestos a pelear para que ganemos y para que el pueblo se dé los cambios que merece. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Diputado Gabriel. Miguel Pizarro, candidato a la reelección también de la Asamblea Nacional por la mesa de la Unidad Democrática en el circuito número 3 del Estado Miranda. Hacemos un alto a nuestro segmento de primera con las parlamentarias, pero tenemos información de última hora, 7:24 minutos de la mañana. Enlazamos también con el diputado y candidato a la Asamblea Nacional, Freddy Bernal, porque aparentemente se realizó un operativo policial conjuntamente con el Ministerio Público y el CICPC buscando a los presuntos delincuentes que habrían acabado con la vida del jefe de seguridad del diputado Freddy Bernal. Hay información de última hora. Diputado, buenos días, bienvenido a Primera Página. Cuéntenos usted, por favor, los detalles. Sí, muy buenos días. Bueno, me encuentro aquí en el barrio Unión de Petare, sector de Boa,
donde comisiones del 6CP, de la División Nacional contra Homicidios del 6CPC y la Dirección de Inteligencia Estratégica de la Policía Nacional Bolivariana, después de una ardua y minuciosa investigación que se realizó a lo largo de 4 meses, donde yo tuve el honor de supervisarla personalmente, se dio hoy con la ubicación de una peligrosa banda de delincuentes con un amplio prontuario policial, quienes se ocupaban del robo de vehículos y el sicariato. En el procedimiento desarrollado durante la madrugada de hoy han sido detenidos 2 miembros de la banda, Enrique Miranda, alias El Gato, y alias El Orlandito, el segundo. Y algunos de la banda, al proceder las comisiones a detenerlo para presentarlo ante los tribunales competentes, hicieron uso de armas de fuego contra las comisiones, cayendo abatidos 4 peligrosos delincuentes. Tucucito, jefe de la banda, Adrián, Kenny y otro delincuente hasta ahorita no identificado. Y bueno, esto es parte de lo que yo dije hace 4 meses, cuando asesinaron a Michael Vázquez, un joven oficial, jefe de mi equipo de seguridad, que esto no se quería impune y que lo buscaríamos hasta debajo de las piedras, que lo sacaríamos de las madrigueras, y efectivamente he cumplido la palabra. Diputado. Lo he dicho. Aló. Sí, diputado, queremos conocer, porque usted habla de que 4 personas resultaron abatidas en este procedimiento policial, 2 están detenidos. ¿Hubo algún funcionario policial que en el marco de este operativo haya resultado herido o abatido? No, gracias a Dios que no. Gracias a Dios que no, porque te quiero explicar. Esto no es un hecho casual, ni un hecho fortuito. Un hecho de 4 meses de investigación para tener los elementos de juicio y los elementos de convicción científica que nos permitieran determinar que efectivamente esta era la banda que estaba actuando. Es tanto así que las vainas dejadas en el sitio del suceso hace 4 meses, comparándola criminológicamente, son las mismas vainas que estaban en varios homicidios ocurridos en la zona de Caucahuita y en otras zonas de Petare el año pasado. Así que se procedió con inteligencia a hacer seguimiento electrónico, ubicar la banda con detenimiento y, por supuesto, cubrir todos los detalles para evitar que algún funcionario policial fuese herido en el procedimiento. Como te acabo de decir, 2 de la banda pues fueron detenidos porque no se resistieron a la acción de la fuerza pública, y 4 de la banda que accionaron contra los funcionarios públicos, bueno, fueron abatidos en este enfrentamiento. Por lo cual yo primero felicito a la Fiscalía General de la República, quien se abocó desde el primer momento a la investigación minuciosa, a la Dirección de Homicidios Nacional del 6CPC y a la Dirección de Inteligencia Estratégica de la PNB. Y así que hoy se suma otra banda más desmantelada en este operativo de la OLP, que exitosamente ya tiene 3 meses y que ha sido la orden del presidente Nicolás Maduro de luchar a brazo partido y sin descanso contra el crimen organizado, el paramilitarismo y las bandas. Diputado. Y en particular reafirmo que dijimos que lo buscaremos hasta abajo de las piedras, y ahí se ubicaron. Lo sacamos de las madrigueras, porque no puede haber impunidad, y cuando uno dice una palabra hay que cumplirla, y por ello, bueno, felicito, reafirmo la valentía, el compromiso de los organismos de inteligencia y los organismos de seguridad de Estado en la lucha contra el crimen organizado, contra el paramilitarismo y las bandas de sicarios. Ya para despedirnos, diputado, porque nos queda muy poco tiempo, queremos conocer si se pueden extender este tipo de operativos a otro tipo de bandas, y si tienen pensado pueda tener relación con otras bandas que operan en el Distrito Capital y en el Estado Miranda. Es importante señalar que esta banda actuaba, el modus operandi de esta banda era que se vestían con chaqueta del 6CPC, chalecos antibalas y las armas respectivas. Por ello, cuando esta banda interceptó a Michael Vázquez hace 4 meses, por supuesto, bueno, lo asesinó impunemente, porque él se confió al observar que era presuntamente una comisión del 6CPC. Y como tú me acabas de preguntar, el operativo de la OLP, como lo ha dicho el propio presidente Nicolás Maduro y el ministro González López, no es un hecho eventual. La OLP es una acción permanente de lucha contra el crimen organizado,
no hay rincón del país donde no vaya a actuar la OLP. Se está actuando en los urbanismos, se está actuando en la frontera, se han desmantelado importantes bandas paramilitares, como lo informó el ministro González López, se han desmantelado más de 100 bandas, y por supuesto que se sigue avanzando, y por eso yo pido un apoyo a la comunidad nacional, y esto más allá de banderas políticas, gobierno u oposición, a que estemos juntos en apoyar al presidente Nicolás Maduro en esta decisión firme de lucha contra el crimen organizado y de garantizar la paz y la tranquilidad, y garantizar que en el país se acabe el secuestro, la extorsión, el sicariato y el asesinato de nobles policías y guardias nacionales que, como hemos visto en otras oportunidades, son asesinados para quitarle el arma de reglamento. Es importante señalar que a Michael Vázquez en su homicidio pues también le quitaron el arma de reglamento como objetivo de las bandas criminales, y bueno, esas armas pues fueron encontradas en manos de estos peligrosos delincuentes, además de que cada uno de ellos tenía pues diversas armas y, como te digo, un amplio prontuario policial soportado técnica, científica y jurídicamente. Bien, muchísimas gracias entonces al diputado Freddy Bernal por darnos detalles de este operativo policial. 2 personas detenidas, 4 delincuentes abatidos en el marco de este operativo que tenía como objeto detectar o detener a los responsables de la muerte de Michael Vázquez, jefe de seguridad del diputado de la Asamblea Nacional, Freddy Bernal.